Buenos días. ¿Cómo están? Yo Buenos estoy súper días. feliz aquí porque tengo un invitado muy especial, que es el doctor Esteban Andrejuk, es amigo mío. Y bueno, es médico, es graduado de la USAL de Buenos Aires, argentino. Es coach certificado por la Asociación Internacional de Coaching y la Asociación Europea de Coaching. Es fundador de la Asociación Costarricense de Medicina del Estilo de Vida, director del proyecto de educación para la salud con el enfoque integral de las Universidades Azules y creador de la consultora gastronómica Menú Esencial, que está especializada en nutrición basada en plantas. Y también últimamente acaba de escribir un libro que se llama Doctor Ayuno. Y sí, vamos a hablar un poco de todo eso. Es investigador, es papá, es deportista. Yo lo veo caminar, correr, apasionado de la naturaleza. Y también un ser humano que tiene una gran sensibilidad y que nos lleva muchas veces en sus prácticas de danza a conectar con el cuerpo a más no poder. Entonces estoy súper feliz de tener a Esteban aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Muy Muchas bien, gracias. Carla. Muchas gracias a vos. Me siento muy honrado de poder participar aquí en tu curso, en esta entrega que le estás haciendo a tantas personas para mejorar su calidad de vida y su salud. Así que el granito de arena, la semillita que pueda dejar ahí en esas tierras fértiles, va a ser con mucho gusto. Claro, como tú dices, es súper importante el cuidado porque no estamos solos. Y como bien dijiste, en la pandemia nos dejó claro que hay virus, bacterias, parásitos, hongos, cosas que estamos compartiendo porque son parte de la tierra y también son parte de nosotros. Entonces, hay este concepto de cómo científicamente estamos conectados con la tierra y no nada más es una ilusión de que la tierra somos nosotros y nosotros somos la tierra, ¿no? Cómo es que estamos llenos de bacterias, de viruses, de protozoarios, de hongos que están adentro de nosotros y que son esta microbiota que está llena y que nos está totalmente eh, informando y nos está transformando y nos está ayudando a evolucionar. Y además la que está dentro de nosotros se comunica con la que está afuera en el pedazo de tierra donde vivimos. Entonces, cuéntanos de la microbiota y por qué es tan importante cuidar, amar nuestra microbiota para amarnos a nosotros mismos. Bueno, si llegamos a armar a nuestro microbiota, creo que vamos a estar dando un salto cuántico en la evolución humana si tenemos ese respeto y ese cariño por esos microorganismos que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos. Es realmente ya un grado de sensibilidad mucho más elevado el que tenemos actualmente, por lo menos en general. Siento que vamos por ahí, siento que la ciencia está trayendo mucha información en ese sentido. Y la microbiota yo la entiendo como una especie de ecosistema, como si fuera una selva, que cuanto más diverso sea y más interconexiones y relaciones y más diversidad de especies, más equilibrado, más próspero, ¿sí? Y más saludable. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros queremos tener salud intestinal, que está relacionado con la salud en general, y ahora si profundizamos un poquito más en ese punto, necesitamos entender que tiene que haber diversidad, que tiene que haber variedad, que no nos podemos limitar, por ejemplo, en la ingesta de ciertos alimentos solamente por una cuestión de gusto de nuestras papilas, sino que tenemos que también hacer tal vez el esfuerzo de reeducar nuestras papilas para decirle, miren, comer estas lentejas, por más que no te guste tanto como ese huevo, también es importante para que haya esa diversidad y que nutramos a esas bacterias que se van a morir de hambre si no le das las lentejitas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que haber toda una especie de interacciones que nosotros le proponemos a nuestra microbiota a través de lo que comemos, y no solamente eso, a través del estrés que sufrimos, del descanso, inclusive está relacionado con nuestro ciclo circadiano, súper interesante, esas bacterias también tienen ciclo día y noche, y también si nosotros nos desacomodamos, la desacomodamos a esas bacterias y eso empieza a traer todo un desequilibrio. Y de esa manera, trayendo esa diversidad, también va a haber una diversidad interna y eso va a hacer que nuestra salud sea mucho más fuerte, mucho más robusta. ¿Por qué? Porque eso tiene también que ver con una interacción, un diálogo íntimo con el sistema inmunológico. Hoy en día sabemos que la microbiota es uno de los principales moduladores del sistema inmune.
70% del sistema inmune está en los intestinos. El 70%, mucho más de la mitad, relacionándose exactamente con esas bacterias, parásitos, hongos, levaduras, arqueas. Son un montón de microorganismos que seguimos descubriendo, son más de 1000 especies que están conviviendo allá adentro. O sea, imagínense la diversidad que hay. Entonces, si nosotros empezamos a comer de una manera muy limitada, empezamos a decir que eso también se ha limitado. Y al ser limitada la microbiota, es limitada también nuestra salud. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es abrir el abanico de posibilidades en lo que comemos y siempre comer más de lo que hace bien y menos de lo que hace mal, pero inclusive diría que no hace falta dejar de comer nada, el tema es ponerlo en su lugar. ¿Sí? Es como, inclusive las drogas, por ejemplo, si uno le consume, si vos fumas cigarro, por ejemplo, tabaco, una vez en tu vida, es muy poco probable que vos te mueras de un cáncer de pulmón o de que tengas un enfisema. Lo que va a pasar es si vos tornás eso un hábito. Lo mismo pasa con las sustancias, con las drogas, con los químicos, con los pesticidas. Yo siento que nosotros no nos podemos aislar, no podemos querer ser puristas hoy en día porque estamos muy contaminados, estamos muy atravesados por mucha información que tiene que ver con toxinas. Creo que es mucho más inteligente ser resilientes y tener una hormesis fuerte, que es la capacidad de salir, digamos, más fuerte de situaciones difíciles, que tratar de aislarnos, de estar todo estéril para que no lleguen esos bichos hasta nosotros. Eso no lo veo inteligente, es algo que se hizo mucho en la pandemia. Durante la pandemia se trató de esterilizar todo y eso necesita más. Ahora vamos a tener que empezar a tener todos los problemas que son consecuencia de ese aislamiento, de ese microbioma, de esa microbiota que estaba ahí para modularnos, y nos modulaba más. Entonces, cuando nos conectemos, el golpe va a ser más fuerte, van a haber más síntomas, van a haber más enfermedades hasta que nos volvamos a reequilibrar. Entonces, yo siento que es el punto de la diversidad y de no querer estar puros, no querer estar limpios, no querer estar mezclados con la suficiente fuerza inmunológica para no enfermarnos. Diversidad. O sea, a la microbiota no le gusta que comes todos los días lo mismo, sino que estés cambiando, explorando nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos colores. ¿Qué otra cosa le encanta a la microbiota, además de la diversidad de comida? Bueno, la diversidad yo me refiero a todo, pero principalmente a lo natural. O sea, acá no me refiero tanto a las cosas procesadas o químicas, porque la microbiota no está acostumbrada a eso, entonces la lesiona, digamos, o de alguna manera la limita o la enferma. Entonces, hablemos de diversidad máxima con plantas que sean comestibles. Y si son productos de origen animal, ya hay que tener ciertos cuidados, que después si quieres los tocamos, pero se pueden consumir tal vez en una medida menor y siempre y cuando no sean procesados, o sea, no sean embutidos, cosas que ya demostraron que producen cáncer. Entonces, eso también es una información que muchas personas no la manejan, pero todos los fiambres, por ejemplo, embutidos, todas las carnes procesadas están relacionadas con cáncer de colon. Entonces, eso no entraría dentro de esa diversidad, no sé que sean en dosis muy, muy pequeñas, pero sin embargo no es necesario, pero lo otro es todo. Después, el descanso. Un buen descanso, yo creo que tal vez sea el primer hábito que recomendaría es dormir bien. Porque ¿qué pasa cuando no dormimos bien? Es muy poco probable que al otro día tengamos ganas de hacernos una comida saludable y que tomamos comida media chatarra o cómoda, o también que tengamos ganas de hacer ejercicio, o inclusive que tengamos paciencia y empatía con nuestras relaciones sociales, humanas. Yo siento que el mal descanso, un insomnio, una mala higiene del sueño, tal vez sea lo primero que habría que corregir. La disciplina de practicar el amor propio tiene que ver con salirte de tu zona de confort y bañarte con agua fría. Tiene que ver con cerrar la boca y aprender cuándo estás comiendo por nutrirte y cuándo estás comiendo por precisamente esa autoindulgencia. Entonces, hay un concepto en este sentido que es el concepto del ayuno, que a mí me fascina porque es un concepto que está metido en todas las tradiciones religiosas, en la Ayurveda, en las tradiciones chamánicas. Hay dietas, hay ayunos, no nada más para purificar el cuerpo físico, sino para conectar con la mente y para salirte de esa autoindulgencia de este mundo occidental en donde queremos todo rápido, todo ahorita, todo delicioso y todo, y además que nos haga bien. Entonces, me encantaría que tu libro se llama Doctor Ayuno, precisamente. Y me encantaría entrarle a ese tema porque para la gente que no sabe, ¿qué es el ayuno y qué hace el ayuno en nuestro cuerpo? Bueno, yo tengo una teoría que es la siguiente, que el ser humano, los seres humanos nos curamos haciendo solamente una cosa. ¿Sabes cuál es? Ayunar.
cerrando la boca. Exacto. Ayuno y silencio, hasta que nos curemos. No, esto puede parecer un chiste, pero el silencio lleva a una autoindagación, autoobservación, a una reflexión, estar en silencio. Por eso los ayunos que yo facilito casi siempre son en silencio y los que practico también, para mí y para los demás. Y el cerrar la boca en el sentido de no comer, ¿sí? Por un tiempo, es el descanso, el reposo que le damos a nuestro sistema, pero también es no comer determinadas cosas, o sea, ser muy selectivo para cerrar la boca y para abrir la boca. Lo que pasa es que yo creo que hay un grado de desconexión con nosotros mismos, nosotras mismas, que viene justamente de esa falta de amor y esa falta de reconocimiento en un planeta que básicamente está formado por los mismos átomos y elementos que nosotros, que nos hace empezar a dudar de las cosas y querer separarnos y querer empezar a darnos premios o premiarnos porque somos víctimas. Entonces, como me siento mal, me como el chocolate. Me está por venir el periodo, entonces me voy a comer este dulce, me merezco este cake, me merezco esta torta. Entonces, hoy es el cumpleaños de tal, entonces sí, hoy me tomo esta botella de vino. Pero es todo un autoengaño lo que estamos haciendo, porque en realidad no es que nos estamos premiando, estamos castigando, o sea, porque estamos dando al cuerpo lo que no necesita y lo que le hace mal, y a lo largo la vamos a pagar, o sea, el castigo va a llegar. Las enfermedades se van a encargar de poner orden. Yo siempre digo, las enfermedades son maestras implacables. Si uno no hace caso, sales perdiendo siempre, porque si no te enfermas, o sea, que la enfermedad viene para mostrar ese equilibrio que hay que corregir. Pero si seguimos metiendo el chocolatito a la incomodidad, le seguimos metiendo un montón de cosas que sabemos que no nos hacen bien, vamos a seguir empeorando el cuadro. Y si no salimos de ese loop, de ese círculo vicioso, nos vamos a hundir. O sea, que tiene que llegar un punto en el cual nos podamos dar cuenta. A mí, personalmente, el ayuno me sirve para eso. Justamente para frenar, analizar, reflexionar, resetear inclusive el sistema, literalmente, el sistema biológico, que es como un reset, y volver a comenzar a dar pasos con más conciencia. No es milagroso como nada de este mundo, no existe la panacea, me gusta decirlo, pero si hay algo que realmente puede ayudar a la humanidad, que es gratis, que es poderoso y que es efectivo a corto plazo, es ayunar. Ayunar intermitentemente, que es lo que se puso de moda, porque justamente al ser humano no le gusta el desconfort, no le gusta salir a un confort. Entonces, no, pero, digamos, 48 horas, no, si el 16, dame el de 16-8. Yo empiezo por el de 12. Bueno, está bien, empecemos por el de 12, porque 12 es lo mínimo que el cuerpo tiene que ayunar para estar en homeostasis, en equilibrio interno, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntanos qué pasa cuando hay uno 12 horas, qué pasa cuando hay uno 16, qué pasa cuando hay uno 24, qué pasa cuando hay uno 48, para que la gente tenga una idea de cuánto tiempo se debe ayunar y cuál es el beneficio de esos diferentes tiempos, porque son diferentes beneficios, ¿no? Ok. Si vos me permitís, después le compartimos un link para que se bajen un resumen de mi libro gratuito, que ahí lo tienen, pero te lo voy a resumir muchísimo, ¿ok? Para que más o menos quede la idea, pero después profundicen porque si no se van a quedar cortos con la idea. Okay. A partir de las 12 horas, y esto no vale para todo el mundo, Carla, por ejemplo, una persona tiene un metabolismo lento, esas que son las personas que dicen, Esteban, yo como una cucharadita de algo y le engordo, y yo veo que vos te comes 3 platos de comida y no engordas 1 gramo, eso tiene que ver con el metabolismo de cada persona. Si el metabolismo es lento, esa persona a las 12 horas tal vez no está empezando a quemar grasa, todavía está tratando de quemar glucógeno. Pero una persona con un metabolismo normal, un metabolismo un poquito más acelerado, a las 12 horas ya empieza a quemar grasa. ¿Sí? Uno empieza en un ayuno temprano después de las 4 o 6 horas de haber comido la última comida. A las más o menos 12 horas entra en equilibrio hemostatático, entonces ya no más absorción de nutrientes, entonces empiezan a movilizar un montón de procesos metabólicos que tienen que ver justamente con ese proceso de catabólico, o sea, que ya no es más anabólico que está creciendo el cuerpo, sino que comemos de adentro de lo que hay, reservas para hacer lo que tenemos que hacer, las funciones que tenemos que hacer, como que se revierte el proceso y empieza más o menos. Eso a partir de las 12 horas. A las 12 horas. Exactamente. Okay. Y se empieza como a hacer más evidente, ¿sí? Pasando el tiempo. Algunos procesos, por ejemplo, muchas personas me dicen, Esteban, yo estoy ayunando 16-8, ¿estoy haciendo bien? Depende para qué. No, yo quiero autofagia. Pero a las 16 horas empieza la autofagia, o sea que vos estás cortando la autofagia cuando está empezando, no estás haciendo autofagia. Ok, cuéntanos qué es autofagia para que todo el mundo sepa lo que es autofagia. Bueno, auto quiere decir propio y fagia es comer. Entonces, autofagia literalmente, etimológicamente, significa comerse a sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Es la célula comiendo todo lo viejo y disponibilizándolo en materiales nuevos, como piecitas de Lego nuevas, agarrando las casitas de Lego viejas, que es toda la proteína vieja, todo lo que va a hacer células zombies. Solamente con la autofagia eso se recicla, que yo digo que se supracicla en realidad, para poner aminoácidos nuevos a disposición y producir nueva proteína.
Entonces muchas personas me dicen, Esteban, yo tengo que comer más proteína. Yo le digo, ¿será que tenés que comer más proteína o será que tenés que reciclar más proteína? Porque si vos pensás con la proteína y comes más proteína, estás acumulando y podés hacer enfermedades por depósito de proteína, que son muy, muy comunes hoy en día. Inclusive si te pasás de los 2,5 gramos de proteína por kilo por día, que mucha gente se pasa, sin ni siquiera querer hacerlo, si pasa por el tipo de alimentación que tiene, tenés muchas más probabilidades de desarrollar cáncer. Entonces, hay un montón de información que no está siendo bien manejada y que puede ser totalmente contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como la proteína que necesita mi cuerpo, pero lo obligo a que recicle la vieja. Entonces, y como que voy a estar garantizando que todas esas células que se estaban haciendo senescentes, quiere decir viejitas, empiecen a renovarse. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo las va a reciclar. Eso pasa, eso más o menos a las 17 horas empieza a pasar, los lisosomas. Y eso se ganó un premio Nobel en 2016, el doctor Osumi japonés, se lo ganó por demostrar que el ayuno generaba esta autofagia. Y eso empezó a ser como un boom, porque o sea que los premios Nobel se lo ganan personas que pueden traer un descubrimiento que puede cambiar la historia de la humanidad. Bueno, este descubrimiento tiene ese potencial. Entonces, vamos a pasar aquí antes de pasar a los ayunos de más horas para un poco aterrizarlo. Sí. A partir de las 16 horas empieza la autofagia, que es el momento en el que mis células ya no se alimentan de nada de afuera, sino de la basura que está pegada dentro de mí, ya dentro de sí mismas, y empiezan a limpiar. Es como un escáner que empieza a limpiar todo, como si abrieras todas las gavetas de tu cuarto y de tus closets, donde has metido millones de cosas que no sabes ni qué son, y las sacas y las tiras a la basura y limpias todo. Entonces, es mejor todavía, ni siquiera las tiras a la basura, sino que las conviertes en algo nuevo. Ok, las conviertes, las metabolizas y las conviertes en algo nuevo que se convierte en un nutriente para ti. Entonces, no es que te estás desnutriendo, porque la gente dice, es que si ayuno me desnutro. No, te estás alimentando, transformando lo que no era bueno dentro de ti, convirtiéndolo en bueno, y te estás nutriendo y alimentando de eso. ¡Wow! Eso está muy bien. Por eso es wow, y literal. Y eso empieza a las 16 horas. Entonces, sí, a partir de las 16, digamos hasta las 18, 20 horas o 24, estás en autofagia. Sí. ¿Qué rompe un ayuno? Y ahorita vamos con los ayunos de más horas. Vamos a partirlo en dos porque ya ese es otro bicho. O sea, la mayoría de la gente sí puede ayunar 12 horas o puede ayunar 16, o para empezar se puede. Pero ya cuando te digo ayunar 24, 36 horas, etcétera, ya son otros 100 pesos, y se tiene que trabajar también diferente, no nada más a nivel de lo que comes, sino también con una intención, principalmente, con mucho enfoque y con un acompañamiento de la intención más fuerte, ¿no? Tal vez meditación, tal vez caminatas en el bosque, no nada más como estar en tu vida normal en la ciudad y de repente dejar de comer 48 horas, porque pues sí te da mucho estrés, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué rompe el ayuno y qué no rompe el ayuno? Porque esa siempre es el caldo de hueso rompe el ayuno, no lo rompe el ayuno. El café, sí, ya sabemos que no, pero ¿qué sí rompe el ayuno y qué no rompe el ayuno? Primero me gustaría como traer un poquito la conciencia de las palabras que usamos, porque personalmente trato de decir qué nos saca del ayuno, o sea, qué nos hace salir del ayuno, no romperlo, igual que no combatir, porque también en temas de la salud, combatir enfermedades, como toda una guerra, todo romper, destruir, combatir. ¿Qué nos saca del ayuno y qué nos saca de una manera amable del ayuno? O sea, ¿qué es lo que no nos saca de un empujón, sino que nos invita a salir de una manera muy ordenada y muy empática? Lo primero que hay que hacer, digamos, para no salir del ayuno es evitar que se mueva la insulina. Entonces, todo lo que mueva la insulina nos va a sacar del ayuno. ¿Ok? Porque la insulina lo que va a hacer es un proceso anabólico y lo que va a hacer es todo lo contrario a lo que hace el ayuno, que es un proceso catabólico. Entonces, 1 gramo de fructosa ya nos saca del ayuno. Entonces, si yo le pongo un limón a mi vaso, y ese limón era un limón criollo, el limón anaranjado que tiene más fructosa que el limón, por ejemplo, ¿cómo es? Tahití, que le dicen en Brasil, acá le dicen el mesino, ¿no? El verdecito. Ajá. Tiene más fructosa. Yo me pasé con 1 gramo, ya. Puede ser que haya salido del ayuno, y yo pensaba que estaba en ayuno tomando agua con limón, y ya mi cuerpo entró en anabolismo. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, cualquier cosa que tenga fruta, o que tenga azúcares, o que tenga grasas, o que tenga proteína, que mueva la insulina, lo que más lo mueven son los azúcares, nos va a sacar del ayuno. ¿Sí? Un caldo de hueso no nos mantiene en ayuno. Un caldo de hueso lo que hace es que hace una dieta que imite el ayuno, que no es ayuno. ¿Una dieta que qué? Perdón. Se llama dieta que imita el ayuno. Ok. O fasting mimic diet.
Sí, este tipo de dieta la trajo Walter Longo. Walter Longo es uno de los como representantes número uno del movimiento del ayuno, entonces, y también trabaja con la superlongevidad, una persona que yo sigo muy de cerca, y descubrió que dándole menos de 500 calorías, entre 300 y 500 calorías, depende del organismo, por día, en dosis muy chiquititas y separadas, mantiene muchas propiedades del ayuno, pero no todas. Pero no podemos mantener el ayuno, ¿ok? Entonces, lo que nos mantiene el ayuno es el agua, con algún saborizante que no tenga dulce, ¿sí? Y que no tenga este gramo de fructosa, pero tenga un limón que no es dulce. ¿Se entiende lo que voy? ¿Cómo que? Mejor agua sola, porque saborizante con un poco de agua de más. Sí, cuando yo tomo agua sola y agua cuando tengo mucha hambre, le pongo un poquito de limón, medio limón, un cuarto de limón para no pasarme, y un poquito de sales, porque en realidad el hambre, el dolor de cabeza y la baja de presión es por dilución de la sangre, que es por pérdida de sales. Entonces muchas veces las personas se desesperan y cuando tomas un poquito de agua con sal o agua de mar, una buena fuente, ya se les va el hambre, se les va el dolor de cabeza, les vuelve energía, era porque se estaban perdiendo muchos electrolitos a través de la orina, porque están tomando solamente agua. Eso aplica principalmente para ayunos mayores a 24 horas. ¿Okay? Lo de los menores no hace tanto falta. Una agüita con menta, con fanilama, con, no sé, lemongrass, con cualquier infusión, hierbitas. El ayuno. Siempre y cuando no le pongas miel o no le pongas ninguna. La stevia, por ejemplo, no se metaboliza, entonces tampoco te sacaría del ayuno. Entonces le podrías, si quieres algo dulce, una gotita de stevia. El eritritol o xilitol o estos azúcares tampoco mueven la glucosa, entonces, pero mejor no ponerla. Sí, porque eso lo que pasa que se descubrió es que pueden engañar al cerebro y el cerebro no porque hay fructosa, sino porque es dulce, ya lo relaciona y sintetiza insulina y la secreta. Claro. Porque es como un proceso anticipatorio. Súper interesante lo inteligente que es nuestro cuerpo, o sea, ya sabe lo que tiene que hacer, lo hace. Entonces eso te puede sacar del ayuno sin querer salir. Entonces, ahora, el estrés, por ejemplo, porque el estrés, cuando entramos en estado de estrés, agregamos cortisol, se mueve la glucosa en nuestro cuerpo también. ¿Cómo funciona eso en el ayuno? Bueno, el ayuno ya es un factor de estrés, entonces sumarle más estrés cuando uno ayuna no es tan favorable porque podemos agotar un poquito justamente la glándula suprarrenal, que es la que va a producir adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y eso a largo plazo va a deprimir a nuestro sistema inmunológico. Entonces lo que queríamos era fortalecer el sistema inmunológico con el ayuno, pero por hacerlo mal, estresados, estresadas y sin un contexto apropiado, terminamos jugándole en contra a nuestro cuerpo, ¿sí? Oxidándonos más rápido y envejeciendo las células más rápido. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer un ayuno, prepararse, o sea, un buen contexto, un buen contenedor, donde te sientas seguro, que tengas un teléfono para llamar a alguien, ojalá que tengas a alguien cerca para que te auxilie en caso que lo necesites. Casi nunca se necesita, pero puede ser que te engañe, te haga pensar que te estás muriendo, porque nunca pasaste en tu vida, y te das cuenta que no. Entonces, lo que te va a mantener en el ayuno es la grasa que tengas en el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que te va a mantener el tiempo que puedas hacer en un ayuno. Si tenés, por ejemplo, 10 kilos de grasa en el cuerpo, puedes ayunar por meses. Si tenés muy pocos gramos de grasa en el cuerpo, si ayunas más de 2 días, empezás con la proteína. Y eso no es ayuno, eso es inanición, no es saludable. Entonces, básicamente, tu cuenta en el banco para ayunar, para poder pagarte el viaje del ayuno, es cuánta grasa tenés acumulada. En mi caso, no puedo hacer ayunos muy largos porque ya lo quemé. Para preparar un ayuno largo tengo que comer mucha grasa, engordar unos kilos para meterme en 4 o 5 días de ayuno más. Exacto. Ahora, también está la grasa basal, ¿no? La grasa que no ves, no la grasa que no está afuera, sino que está pegada dentro de los órganos. Esa es la que, y que esa es la que quieres metabolizar a través de un ayuno también y convertir esa es la que más se utiliza en el ayuno, por eso es tan interesante el ayuno. Que no está sobre todo en dónde está, en la pancita, en las mujeres está como en la pancita, en la llanta, en el abdomen, ¿no? Sí, es peor todavía, es como se llama grasa intravisceral, que está entre los tejidos y además está la grasa intramuscular. Viste que hay personas, por ejemplo, que tienen obesidad, ¿sí? Y que tienen brazos grandes, que parecerían que tienen mucho músculo. Bueno, ese bíceps que está hinchado tiene músculo, fibra muscular, pero también tiene un montón de grasa intramuscular. Esa grasa se metaboliza principalmente y se usa con el ayuno. Y lo que aumenta también con el ayuno, que también aumenta con esto que nos encanta a los dos, que es la exposición voluntaria al frío, es la grasa parda. Que la grasa parda es un tipo de grasa termogénica que lo que se hace es encargarse de mantener la temperatura en el cuerpo. Entonces, esa grasa, al aumentarla con el ayuno y con la exposición voluntaria al frío, lo que hacemos es que nuestro cuerpo tenga un metabolismo basal más alto. Es eso, consume más calorías. Del puro hecho de estar sentado, estás consumiendo más calorías. Entonces, te va a costar mucho menos mantener tu peso. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, cuantas más grasa parda tengas, mejor. Y la grasa blanca, el tejido adiposo subcutáneo, es el que no es tan interesante tener. Entonces, eso con respecto a la grasa.
Y con respecto a lo que decías, los nutrientes que se ponen cuando comemos proteína, en realidad la proteína no se disponibiliza tanto como nutriente, el aminoácido, sino para construir más proteína. Entonces es como estructura que viene de la proteína y nutriente que viene de la grasa. Y el glucógeno que estaba en el hígado, que estaba en el músculo, ya se consumió todo, no queda, y obliga al cuerpo a producir cuerpos cetónicos, que es lo que hizo poner de moda a la dieta keto. Entonces yo digo, ¿querés hacer dieta keto? Ayuná. Claro, no hace falta que te intoxiques con grasa, que te vas a tapar todas las arterias y te va o sea, no hace falta. Además porque la dieta keto fue una dieta diseñada para niños con epilepsia que no respondían al tratamiento farmacológico. Por eso está hecha la dieta keto. A un médico se le ocurrió a ver si hago de adelgazar gente con esto, la probó, adelgazó a la gente rápido, pero a expensa de perder masa muscular y deshidratarse también, y con una posibilidad de rebote muy alta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos dejemos engañar por todo lo que nos dicen, pensemos un poco las cosas. ¿Queremos cuerpos cetónicos? Bueno, ¿cómo se producen los cuerpos cetónicos? Ayunando. Entonces ayunemos. Cuéntanos un poco qué son los cuerpos cetónicos para las que no saben. Cuando estamos en cetosis, lo que genera la dieta ketogénica, los cuerpos cetónicos, cuéntanos qué hacen y por qué queremos estar ahí. La dieta, digamos, cetogénica o la dieta keto es una dieta que es basada en grasa. La mayoría de las personas que dicen que hacen dieta keto no están haciendo dieta keto porque no comen 90% grasa. Es 90% grasa. ¿Quién come 90% grasa en su dieta? ¿Se entiende lo que voy? Casi nadie. Entonces no es dieta keto primero, para empezar. No es estrictamente keto. Pero sí nos ayuda a que al no darle tanto azúcar o digamos, cosas para que nuestro propio cuerpo produzca glucógeno, lo obligamos a comer grasa. Comer grasa. O sea, hacer cetosis es comer grasa, para que todo el mundo entienda el concepto. Comer grasa literalmente de afuera y comer grasa de adentro, o sea, del tejido adiposo. Entonces, cuando se empieza a metabolizar esa grasa, el cuerpo lo transforma en diferentes tipos de grasas y unos son los cuerpos cetónicos, que son los que le encanta al cerebro, ¿sí? Para mantenerse, digamos, funcional. O sea, el tipo de energía, con la era la glucosa, ahora pasa a ser los cuerpos cetónicos. Por eso le da más lucidez, le da mucha más disposición, la persona se siente muy bien, que es lo que también te da el ayuno. ¿Sí? Claro, entonces, eso que te iba a decir, dices, la gente hace una dieta ketogénica para tener más enfoque y todo, pero el ayuno te lo da, el ayuno hace que segregues DMT en tu cerebro y que te sientas como súper enfocado y sin necesidad de comer. Entonces... Además de eso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, demoré años en aprendérmelo para decirlo tan rápido, ese factor, una neurotrofina, esa neurotrofina hace que se sinteticen más neuronas, que se llama neurogénesis, y que haya más sinapsis entre ellas, que haya más neuroplasticidad. Y eso pasa... a ver, párale ahí. En el momento que yo hago ayuno, ¿de cuántas horas empiezo y bueno, volviendo a eso más o menos a partir de las 18 o 20 horas. Se empieza a producir esa neurotrofina. Y después de eso empezamos a producir células madre. Entonces, no solamente es ese enfoque por los cuerpos cetónicos, es que estamos haciendo más sinapsis, más neuronas y estamos regenerando tejidos. Y si hubieron lesiones, microtraumas, lo que sea, ese es el momento que el cuerpo dice, ok, me dieron un minuto para reparar, puedo reparar. ¿Se entiende algo? Es como, ahora tengo tiempo para reparar, porque no tengo que estar haciendo la digestión, movilizando nutrientes, sino que me puedo enfocar en reparar tejidos. Y eso pasa... A partir de las 18 horas ya empiezan a hacerse la neurogénesis. Pongámosle 20-22. Sí. 20-22 horas. Por eso ya no te quieres salir del ayuno. Te sientes tan bien y tan claro y tan conectado con la vida y con Dios y meditas y meditas. Wow, por eso en Ayurveda era obligatorio que los gobernantes ayunaran para tener esa claridad, ¿no? De a dónde voy a llevar una nación, a dónde voy a llevar un país, o a dónde voy a llevar a toda mi gente. Sí, además te da mucha tranquilidad, o sea, porque la glucosa también se maneja en picos que hace que son como muy excitatorios y hay mucha depresión. Entonces estás en una montaña rusa. ¡Ay, qué rico, qué lindo! ¡Uy, qué bajón! ¡Ay, qué lindo día! Y los cuerpos cetónicos es como una meseta que te mantiene mucho más calmo, centrado. Claro. Y se te quita la depresión, todo. Y ¿y a partir de cuántas horas empezamos a generar células madre? Bueno, el milagro de las células madre, para mí es un verdadero milagro, empieza a partir de las 22 a 24 horas, se potencia entre las 36 y 72. Entonces, acá yo quiero hacer algunas salvedades. Primero, Esteban, ¿puede ayunar todo el mundo? No. Hay personas que no pueden ayunar más de 12 horas. 12 horas para todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que el cuerpo necesita para la homeostasis. A excepción, tal vez, de los bebés, que no les conviene porque tienen que comer un poquito más seguido para ganar un peso más rápido. ¿Sí? Pero algunos ayunos de 12 horas, cuando están en un proceso que tiene que el cuerpo regenerarse o reequilibrarse, les vendría bien. Más de 12 horas, ¿para quién? Para quien no sea
no tenga desórdenes alimentarios, o sea, que no tenga Sí, claro, obvio. anorexia, bulimia, ¿sí? Para que, por ejemplo, que no tenga un índice de masa corporal muy bajo. Por ejemplo, yo no tengo casi nada de grasa corporal, yo tengo más o menos 9% de grasa corporal de tanto ayuno, tanto ejercicio y por cómo como. Eso es perfecto, pero no es perfecto para ayunar. Porque si yo me meto a ayunar, esa grasa no me alcanza. Entonces me quiero tirar 3, 4 días, empiezo a comer músculo. ¿Sí? Entonces, grasa necesita. Quien no tiene grasa no puede ayunar. ¿Ok? Importantísimo que lo sepan. Entonces, índice de masa corporal menor a 19, yo no recomiendo el ayuno. Quien tenga alguna enfermedad crónica fuerte, tome remedios, medicamentos, tendría que consultarlo con su médico si es que tiene la suerte que el médico entienda, porque esto no nos lo enseña en la universidad. Ese es el problema, a ver si el médico entiende de lo que le están hablando y que es una herramienta y que le va a ayudar, ¿verdad? Bueno, porque no te lo enseñan en realidad. Entonces hay todo un paradigma de que ayunar es morirse de hambre y no, ayunar puede ser otra cosa. Y quien más no puede ayunar son las personas embarazadas, ¿sí? Y que están en periodo de lactancia, o sea, que están dando de mamar. ¿Por qué? Porque tienen una ventana de alimentación que la tienen que aprovechar al máximo para poner todos esos nutrientes que son tanto para ella como para el bebé. Entonces, sacando esas salvedades, el resto podría ayunar con determinados ajustes dependiendo del caso, ¿sí? Por ejemplo, estás tomando, no sé, omega 3, por ejemplo, para un proceso inflamatorio, y vos me preguntas a mí, Esteban, ¿puedo seguir ayunando tomando omega 3? Omega 3, lo que va a pasar es que vas a salir de ayuno, entonces vamos a poner ese omega 3 para salir del ayuno y no en la mitad. Con algunos fármacos pasa lo mismo, con algunos suplementos también. Entonces, todo eso hay que ajustarlo, pero en general la mayoría de las personas podría ayunar y se beneficiaría mucho con ayunos menores a 24 horas para empezar. Y una vez que lo tienen como más familiarizado y están con más confianza y estudian y consultan, ¿sí? Quien tenga que consultar, pueden tirarse ayuno 24. Yo he ayunado 14 días. O sea, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y lo mejor es que a las 48 horas no tienes más hambre, Carla. A las 48 horas... Sí, claro, ya entras en automático, ya está tu cuerpo en automático y estás simplemente sintiendo todas las mieles de esa purificación, ¿no? Pero digamos, para las personas comunes y corrientes, ¿qué dices? Que unas 72 horas, 48, 72 horas es... Yo no recomiendo más de 24, por una cuestión de responsabilidad, no recomiendo más de 24 para personas que nunca ayunaron, y si ya ayunaste 24, tirate a 36. Si te fue súper bien con 36, tirate a 48, pero llama a alguien. Si tenés hipotensión o presión arterial baja, trata de estar súper atento a la presión, medítela. O sea, hay un montón de cosas que hay que también estar atento. No es que voy a dejar de comer y me voy a correr una maratón y cuando salga ahí me voy a comer a McDonald's. No, o sea, hay que hacerlo bien. Pues yo digo, es informarse, ¿no? Es informarse también, porque no es nada más voy a hacer un ayuno, pero también conectarte contigo, porque no son competencias. Voy a hacer un ayuno más horas y pasan horas, porque ya estoy en autofagia y porque ya necesito, porque ya estoy haciendo conexiones neuronales y porque ya estoy creando células madre. No, ¿cómo me siento? ¿Cómo? Conéctate contigo y siéntete. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu cuerpo? Tu mente está mucho más centrada o está más desbalanceada y está más alocada. Si está más alocada, quiere decir que a lo mejor necesitas ya entrar en tierra, comerte un caldo y aterrizar, ¿no? Pero eso es exactamente lo que, la conexión con uno mismo y el autoamor, porque puede ser que necesites solamente poquitas horas y no muchas, y estamos tan programados a no salvarnos de nosotros mismos, ¿no? A auto boicotearnos por competir o porque nuestro ego quiere más y quiere más.